¿Cómo usar nuestra imaginación para crear nuestra realidad, familia? Estoy estudiando el libro de Piense, hágase rico, que habla sobre cómo podemos usar la imaginación para crear la realidad que queramos. O sea, y por qué también la razón por la cual creamos siempre o tenemos resultados que no queremos. Y dije, tengo que compartir esta información porque es un libro que ya me lo leí muchas veces antes. Llevo emprendiendo a través de internet ya hace varios años y en esos años siempre, bueno, incluso antes de emprender, ya me empecé a adentrar en este mundo de la lectura de gente exitosa, de riqueza, de prosperidad, de abundancia. Y este libro es un libro que probablemente me lo compré ya por 2018, 2019. Y, y la verdad es que me lo leí, no digo que no me lo leí, probablemente unas 3 4 veces en ese tiempo, pero solamente ahora es que decidí empezar a estudiarlo realmente y cómo aplicar realmente esto en mi vida. Entonces dije, quiero trabajar en esto, quiero profundizar en esto y lo quiero compartir acá también porque de verdad esta información, acá mismo en el libro lo dice, recién ahora es algo que se está descubriendo, que tenemos esa capacidad de crear nuestra realidad a través de ciertas facultades mentales, pero que todavía el ser humano no ha logrado, digamos, sacarle el máximo provecho. O sea, imagínense, y este libro de Piense, hágase rico está escrito por Napoleón Hill, que fue una persona, no sé de qué año, la verdad es que creo que es 1800 y pico, eh, que investigó e entrevistó a las 500 personas más abundantes, ricas y prósperas de esa época, ¿no? De cómo pensaban, de cómo tuvieron éxito, y también entrevistó a muchísima gente que fracasó, porque también te habla de ese lado, de los, digamos, los diferentes formas de fracasar, básicamente. Eh, y qué evitar y cómo pensar. El libro en sí te habla sobre el hecho de que nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo y que una de las facultades mentales que tiene el ser humano, de esas que son intangibles, es la capacidad de imaginar, que todo lo creamos en la mente. Porque, por ejemplo, este teléfono que tenés ahí en tus manos, eh, o la computadora, donde sea que estés viendo este video, primero fue creado en la imaginación de alguien. Alguien imaginó la idea de este tipo de dispositivo y a través de la imaginación lo llevó a un plan, ¿sí? Un plan de acción que lo puso en práctica y apareció el resultado. Pero fue a partir de una idea que tuvo una persona que surgió algo material, algo que podemos usar, algo que podemos tocar, eh, en el plano físico, y que todo surge en la idea. Es más, el mismo libro acá dice que cualquier cosa que una persona pueda imaginar lo puede crear, lo puede tener en su realidad, cualquier cosa. Obviamente ahí entran muchas cosas como persistencia, la acción, porque no se trata solamente de imaginar y esperar que las cosas pasen. eh, es una facultad y que se usa muy poco. Habla de dos tipos de facultades. No voy a ser muy técnico esto, sino que quiero ir al mensaje central. Pero habla de dos tipos de facultades. La imaginación sintética, que es la imaginación que uno utiliza con la información que ya tiene. Con la información que ya conoces, durante toda tu vida, experiencias o lo que ves, escuchas, utilizas esa información para imaginar y crear algo nuevo en tu vida. Y después está la imaginación creativa, que es la que tiene conexión directa con esa fuente infinita, que normalmente viene a través de ideas, esas ideas que se te aparecen, esas inspiraciones, esa intuición. Es la imaginación, podríamos decir, más poderosa, porque son cosas que están fuera de tu radar, de tu pantalla de radar, que solamente son inspiraciones, ideas. Pero yo le preguntaba al chat acá, porque leo y estudio y lo pongo en el chat, de cómo una persona puede desarrollar esa imaginación, cómo poder construir una imaginación o desarrollar más la imaginación creativa para poder tener una vida extraordinaria. Dice también acá que la gente de éxito, la gente que tiene grandes negocios, ha construido grandes cosas, éxito masivo, lo que sea, famosos, lo que sea, son personas que aprendieron a desarrollar esa imaginación creativa. Es una combinación igual entre imaginación sintética y creativa, pero más poderosa la creativa,
para lograr grandes cosas. Y son típicas esos ejemplos en donde crearon algo que nunca imaginamos. Por ejemplo, antes no hubiésemos imaginado que iba a existir la manera de comunicarnos de esta manera. Nadie pensaba en esa idea hasta que una persona se inspiró, le llegó esa idea, lo puso en un plan de acción y logró ese resultado, por ejemplo, ¿no? Pero son cosas que te llegan a la mente cuando empezás a utilizar tu mente de una manera totalmente diferente y mejor para crear tu realidad y de aceptar justamente esa parte, ¿no? Entonces, ¿cómo es que una persona, y lo pienso porque dije, ok, bueno, ya, mostrame cómo puedo yo desarrollar más esa imaginación para mejorar más mi vida, por ejemplo. Y ya me tira bastantes cosas prácticas para hacer, que también te lo quiero compartir acá, para poder desarrollar esa imaginación. Pero antes te comparto por qué mucha gente no utiliza eso y por qué lo hace de manera incorrecta. Y yo también, hace mucho tiempo atrás, obviamente, ahora es que me estoy metiendo en esto. Y lo primero es que, primero que nada, es que no es consciente de que existe esto. O sea, ni siquiera se da cuenta. Entonces utiliza su mente, esa capacidad de su mente para crear sí su realidad, porque siempre estamos creando nuestra realidad, pero la hace de manera incorrecta o negativa. Nuestra mente siempre está creando nuestra realidad porque siempre estamos pensando, siempre estamos imaginando, aunque no nos damos cuenta, pero normalmente siempre estamos pensando, o la mayoría de las veces, en cosas negativas e imaginando lo peor. Entonces, por ende, vamos a crear siempre lo peor. ¿Y por qué pasa todo eso? Porque, primero que nada, no utilizan la imaginación creativa, solamente la imaginación sintética, que es la que uno, digamos, utiliza la información que ya tiene. Imagínate una persona que constantemente está viendo información negativa en noticias, que transmiten miedo, ansiedad, estrés, preocupación, o tiene un entorno negativo, un entorno donde todo el tiempo y no se da cuenta y la misma persona lo hace, está hablando de cosas negativas, de que está difícil, está complicado, todo lo negativo, ¿no? La mayoría de las personas se reúne a hablar de cosas negativas, de enfermedades, de crisis. La mayoría de las personas lo hacen. Entonces, si está hablando de eso es porque está pensando todo el tiempo eso. Y a la hora de imaginar, no está imaginando todo lo contrario, está imaginando lo peor. Ante ciertas circunstancias, imagina lo peor, el miedo, lo que puede pasar. Y está creando su propia realidad sin darse cuenta. Porque eso hace que una persona actúe de cierta manera. Si vos estás imaginando lo peor, estás pensando en negativo, ante la circunstancia vas a tender a reaccionar por impulso. Y normalmente lo vas a hacer desde el miedo, desde lo negativo, escasez, te vas a resguardar o no vas a tomar decisiones porque no te vas a querer arriesgar. Un montón de cosas se desencadenan a partir de tu forma de pensar por la información que estás consumiendo todo el tiempo. Y la imaginación creativa y la misma sintética necesitan de materia prima, necesitan de información para poder trabajar. Si vos a tu mente todo el tiempo le das cosas negativas, la mente va a utilizar solamente los recursos que ya tiene para pensar ideas, lo que sea, o maneras de actuar tu comportamiento. Hábitos de pensamiento que te llevan a hábitos de acciones. Pero ¿qué pasa si empezás a darle a tu mente información diferente? Libros, audios, podcasts. Te rodeas de gente que habla de metas, que han vivido experiencias increíbles. Hoy tienes acceso a internet, el mismo libro lo dice, que ya fue escrito hace mucho. Dice que estamos en la mejor época para poder impregnar la mente con información valiosa, de valor, que ayuda a nuestra mente a crear imágenes, ideas, o sea, que te ayuda realmente a crear tu realidad. Entonces, constantemente, en mi caso llevo ya varios años metiendo esta información y hoy más que nunca, información poderosa, que hace que yo aplique esta información a mis metas. Por ejemplo, me da ahí, que ahora lo voy a decir, para poder mejorar mi calidad de vida. Entonces, la información que tengo en mi mente lo que hace es trabajar con esa información asintética, la que ya tiene, experiencias o experiencia de otras personas o logro de otras personas, y la imaginación creativa también va a fortalecerse y desarrollarse con la información, con las experiencias que voy viviendo, obviamente, ¿no? Pero que va directamente, eso va conectado a la inteligencia infinita.
Ahora bien, de cómo desarrollar la inteligencia creativa, que dice acá, lo pongo acá directamente, dos ejemplos. La diferencia entre imaginación sintética y creativa, la primera sería, tomo cosas que ya conozco y las combino de una manera nueva. Y la imaginación creativa aparece una idea que antes no tenías. Son esas inspiraciones, esa intuición, esa idea, que te cae una idea así, puedo hacer esto, ¿ok? Y en ese mismo momento, en donde te cae una idea que decís que te encanta, hay dos tipos de personas. La primera que dice, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, esto es imposible, no tengo esto, no tengo aquello. Automáticamente ahí cancelas la oportunidad de que tu imaginación creativa encuentre ideas, planes para que logres eso. Y es lo que le pasa a la mayoría de las personas. El no puedo mata sus resultados, mata sus metas, sus sueños. Son sus creencias, porque se quedan con las limitaciones de su mente y de su realidad física. La gente que logra tener grandes resultados son las que quieren hacer algo, lo imaginan y se emocionan, y en el momento que aparece el no puedo, se pregunta más el cómo puedo. Ok, si existe posibilidades de hacerlo, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cómo podría hacerlo si no tuviese esta limitación? ¿Cómo podría hacerlo si no tuviese la limitación del dinero, del tiempo? ¿Qué pasaría? Y si le damos eso a la mente empieza a trabajar, le estás dando un objetivo, le estás dando una tarea y tu mente va a empezar a buscar ideas. Uno de los ejercicios que me propuso acá Chat es ponerme como el problema o situación que quiero resolver y me diga, si no tuviese esta limitación, ¿cómo lograría hacer esto? Y al hacerlo empezás a tirarte ciertas ideas, ideas de cómo lograrlo. No evaluar la calidad de las ideas o soluciones, sino al principio son las cantidades, porque empezamos a trabajar justamente esa parte de imaginación y es algo constante, es algo de hacerlo todos los días y de practicarlo, ¿no? Pero lo que voy con todo esto es que a mí, por ejemplo, me ha ayudado el hecho de la imaginación creativa, siento, con el hecho de crear contenidos, con el hecho de tomar decisiones y acciones que antes nunca las tomé o nunca imaginé que las iba a tomar, pero fueron todo a partir de eso, a partir de tener una idea, querer hacer algo y empezar a imaginarme cómo podría hacer esto, cuáles son las posibilidades. Y así realmente fue desde el 2018 que inicié a emprender por primera vez a través de internet. Vi información de gente que ya estaba emprendiendo online, que tenía un estilo de vida increíble, y yo dije, ¿por qué no? Si esas personas lo están haciendo, ¿por qué yo no lo podría hacer? Y así es que empecé y logré vivir esas experiencias, obviamente, conforme fui pasando el tiempo, pero a partir de una idea, una intuición, empecé a imaginar esa vida también como lo estoy haciendo ahora y ahora de una mejor manera, la vida que quiero. Y al darle a mi mente esas ideas, esa realidad de lo que quiero en mi vida, imaginármelo eso, emocionarme con eso, le estoy dando información a mi mente para que ella esté trabajando constantemente en ideas, en hacerme ver las oportunidades, en decirme, Fer, busca información sobre esto, Fer, seguir a esta persona, aprender de esta persona. Son intuiciones, son ideas que vienen de alguna parte, pero porque le estoy dando esa información. Trabajo con la imaginación sintética, que es con toda la información que ya conozco y tengo, pero a partir de darle a mi mente las metas y objetivos y emocionarme por ellas, esa mente que tiene conexión directa con la inteligencia infinita, con Dios, el universo, con lo que vos quieras decirlo, te tira ideas. Ideas de, Fer, hacer esto. Fer, podrías hacer esto. Acabo de echar el mate acá. Fer, podrías hacer lo otro. ¿Ok? Son esas ideas que te llegan. Y al momento de hacerlo, que te llegan esas ideas, es tomar acción. Ya sea anotarlas rápidamente para que no se te olviden. O directamente hacerlas en el momento, por más que sea incómodo. ¿Me explico? Entonces, gente, eso me pareció brutal. Ahora, de cómo practicar más la imaginación, que es algo que voy a hacer también, obviamente, que todos tenemos esa facultad.
muy pocos la conocen y muy pocos la utilizan. Yo soy una de las personas que muy poco la utiliza porque no era consciente, ahora lo soy mucho más. Y eso es el primer paso, ser consciente de que tenemos este poder. O sea, ser consciente que tenemos el poder de crear nuestra realidad hace que dejes de ser víctima de las circunstancias. Te hace entender de que lo que tenés el día de hoy, lo que te pasa el día de hoy, lo creaste. Lo creaste de alguna manera, porque las circunstancias son simplemente circunstancias. ¿Cómo se determinan nuestros resultados? De cómo respondemos ante esas circunstancias. Ante una misma circunstancia, una persona toma ciertas decisiones que le llevan hacia una dirección, y otra persona toma ciertas decisiones que le llevan hacia otra dirección. Y la vida se va basando de decisiones y acciones que vamos tomando. Mejores decisiones y acciones llevan a mejores resultados. Pero ¿cómo tener mejores decisiones y acciones? Siendo una mejor versión de persona, siendo mejor uno mismo. Porque a partir de que uno crezca, eleve su nivel de conciencia, tenga mayor entendimiento, mayor claridad y un montón de cosas que comparto acá en mi canal, la persona empieza a tener una mejor calidad de vida. Porque ya no es víctima de las circunstancias, que quiere decir que no es que reacciona ante las circunstancias, sino que responde ante ellas. ¿Cómo actuaría tu mejor versión el día de hoy en las circunstancias actuales? ¿Cómo respondería ante esa situación? ¿Cómo respondería tu mejor versión? Adoptar esa mentalidad de tu yo del futuro, de esa mejor versión tuya que ya tienes, esa vida que querés, el día de hoy, hace que hoy puedas empezar a construir los resultados del mañana y que te das cuenta de que los resultados de hoy son consecuencias de tu vieja versión, de tu forma de pensar que tenés hasta ahora, de tus patrones, de tus creencias, de la información que le metes a tu mente, de lo que estás pensando todo el tiempo, de lo que estás imaginando todo el tiempo, de lo que estás hablando todo el tiempo, que por ende te lleva a actuar de cierta manera y te da los resultados que tenés al día de hoy. Y todo esto, familia, es muy profundo, así que lo voy a estudiar cada vez más. Obviamente lo estamos aplicando. Maneras entonces es de cómo poder crear tu realidad a través de la imaginación creativa es, primero que nada, haciéndote preguntas de cómo puedo lograrlo, cómo podría, y si tuviera esto, cómo podría resolver esta situación, y empezar a construir esa imagen en tu mente de las posibles soluciones y también de cómo lo resolverías y cómo estarías viviendo eso, darle a tu mente la información suficiente para que te dé esas ideas de cómo resolver o de cómo crear la realidad que querés. Pero hay que programarla. Y aunque no lo hagas, lo vas a estar haciendo de manera inconsciente, y normalmente la manera inconsciente es con información del mundo, que en la mayoría de los casos es negativa, no es nada positiva. Así que, familia, me parece que es un tremendo video. Vamos a seguir estudiando, siempre compartiendo valor y también aplicando, porque eso es lo más importante, aplicar. Yo me lo anoté acá, los pasos, digamos, para aplicar y desarrollar más la imaginación creativa. Y un nuevo hábito que voy a implementar es todos los días 10 minutos hacerme preguntas como ¿cómo podría mejorar en esto, esto y esto que yo el día de hoy? ¿Cómo podría mejorar en esto? ¿Cómo podría solucionar esto? Y hacerme una lista de ideas, y eso va a estimular cada vez más mi mente y darle herramientas para que me ayude a tener la solución o para poder mejorar el área de mi vida que quiera. Así que, gente, espero que esta info también les haya ayudado. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete al canal si te gusta este tipo de contenido y todo lo que comparto. Lo comento en mi proceso diario. Te dejo también mi Instagram, te dejo también la comunidad de WhatsApp. Vamos a construir una comunidad ahí tremenda de gente ganadora, su mejor versión, ganando en todos los sentidos. Y si vos querés ser parte de esa comunidad, solamente tenés que unirte, es totalmente gratis. Y nos vemos en el siguiente video.